Bueno, buenas noches. ¿Me confirman si me están escuchando bien, por favor? Gracias. Esperemos a que cargue la presentación PowerPoint ampliada para comenzar con la explicación de esta evidencia de inglés, que sería, pues, a pesar de estar en fase de planeación, sería la segunda dentro de su etapa lectiva. Entonces, ¿me confirman si están viendo, por favor, la presentación PowerPoint que acabo de abrir? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, como ustedes saben, con la información que les envié desde el viernes para que estuvieran ahí al tanto y también el día de hoy por el grupo de WhatsApp, el objetivo de esta conferencia web o sesión en línea es explicarles la evidencia English Interview, que ya con el nombre pues saben que es una entrevista en inglés. La idea es explicarles cómo van a hacer la entrevista, cómo enviarla, cuánto tiempo y todos los requisitos de esa entrevista. Entonces, aquí se encuentran ustedes representando las fichas 272, 1214 y 272, 1215 del programa de desarrollo multimedia web. La agenda para el día de hoy es recordar la presentación mía como instructor, a pesar de que ustedes ya llevan harto tiempo en territorio, el paso a paso, haciendo la navegación a través de dicha LMS. Luego ya lo que tiene que ver con la evidencia como tal, y luego de la explicación por parte mía del espacio para que manifiesten sus dudas e inquietudes sobre esa evidencia. Si alguno de ustedes tiene pendiente la evidencia de inglés anterior que hacía parte de la fase de análisis del video de presentar a un familiar o un amigo y tiene dudas al respecto, las puede hacer en este momento, y luego de aclaradas esas dudas e inquietudes, pues ahí damos el cierre de la sesión. Y recordarles que la grabación yo la subiré en las dos fichas en el transcurso del día de mañana para ustedes y sus compañeros que deseen observar la misma. Y quien les habla, Germán Andrés Argáez Castellanos, instructor de bilingüismo. Ahí está mi correo electrónico como uno de los canales oficiales de comunicación entre ustedes para conmigo en caso de que tengan alguna duda, inquietud, dificultad en el desarrollo de la evidencia o dentro del programa formativo como tal. También ahí está el número de WhatsApp, que fue por el mismo que les escribí esta tarde y hace unos momentos por el grupo. Recordarles el chat de atención. Entonces, lunes y jueves, es decir, que mañana, si alguno de ustedes o sus compañeros me necesita para aclarar las dudas de esta o de la actividad previa de inglés, voy a estar ahí en ese enlace de Teams de 10 de la mañana hasta el mediodía, o también pueden hacerlo a través del foro de dudas e inquietudes que está tanto en la ficha 214 como 215 dentro de Territorial, teniendo en cuenta que la comunicación, sobre todo por WhatsApp, en horarios de oficina, como les hemos dicho desde un principio, que sería lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, para despejar las dudas e inquietudes en respecto de la realización de la evidencia o la calificación de la misma, si es el caso. Una vez recordados esos datos básicos míos, entonces ahí como han hecho ustedes desde el principio, ahí entran a su ficha,
así el ejemplo de ISTEC con las 2.15, la 2.14 está organizada de la misma manera. Entran a contenido del curso, ahí en proyecto, en la fase 2 de planeación y guía de aprendizaje 3. Ahí van a encontrar, como ven aquí al costado izquierdo, English Interview con el código pues, alfanumérico con el que se caracteriza cada una de las actividades de aprendizaje. Y una vez ingresan a este espacio, van a encontrar, más allá de que la guía es el instrumento de evaluación. ¿Sí? Por eso dice clic aquí para acceder al instrumento de evaluación. Entonces, lo primero que van a hacer es, esa entrevista va a ser en formato video. Así como si ustedes ya presentaron la evidencia anterior de inglés, con cualquier formato. Lo importante es que yo lo pueda visualizar, entonces ustedes van a hacer ese video en una entrevista virtual, ¿sí? Presentando las características en la postulación para un empleo relacionado con su carrera profesional, o sea, desarrollo multimedia web. Ahí la idea después, en el segundo criterio, es que haya un entrevistador y un entrevistado. ¿Sí? Que el entrevistado puede ser alguno de sus compañeros o puede ser cualquiera, ¿sí? O en ese caso, solo ustedes. El entrevistador puede ser alguno de sus compañeros o alguna persona familiar o amigo que les colabore al hacer ese rol. O si alguno me dice, profe, es que yo estoy tratando de buscar a alguien, pero no por tiempos me queda muy difícil, ¿cómo hago? Ahí se contacta conmigo y yo haría el rol de entrevistador, le haría las preguntas, esa persona responde las preguntas y si lo hiciéramos de esa manera, pues el enlace para generar esa entrevista virtual y grabarla, pues tendría que crearlo el entrevistado. Y eso sería lo que tendría que subir en territorio. ¿Listo? Ahí el aspecto 3 es más que todo la parte, como se dan cuenta, fonológica, fonética, entonación, todo lo que tiene que ver con la parte comunicativa. Lo mismo que el número 4, la pronunciación. Sí, a pesar de que haya pasado mucho tiempo, creo que con ustedes nos hemos visto 3 veces nomás. ¿Sí? En inducción, en la primera evidencia del video y nuevamente aquí. Entonces ustedes más que yo saben la pronunciación que cada uno de ustedes tiene. Entonces lo importante no es, si yo no les voy a calificar si es perfecto o no, sino que por lo menos lo que ustedes me digan en esa entrevista, tanto las preguntas como las respuestas, se entiendan. ¿Sí? Porque si yo no entiendo nada de lo que responde, pues tendrán que hacerlo nuevamente. ¿Listo? Entonces, esos son los primeros 4 criterios, que sea un video, que haya un entrevistado y un entrevistador claro, y los últimos 2 en cuanto a la parte comunicativa. El criterio 5, como vemos ahí, que esa entrevista se realice pues, de manera coherente y cohesionada, usando pues, el vocabulario relacionado con cada una de las preguntas, que son las 8 que tenemos aquí al costado derecho, que cumple con todos los requisitos de la estructura de la entrevista, ¿sí? Comenzando que sea virtual, que se grabe, que haya entrevistado, entrevistador y las preguntas que están ahí. Las fechas establecidas, en este caso no solo por mí, sino pues, por todo el equipo ejecutor dentro del cronograma, que ya ahorita se las voy a mostrar. Y es decir, que si alguno de ustedes presenta esa evidencia después de la fecha límite, ya el numeral 7 no lo cumple. Y si tiene otros numerales atrás que no cumple, pues cada vez la nota va siendo menor y tendrán que hacerla nuevamente. Y el último es desarrollar esa evidencia de acuerdo a las indicaciones que les voy a explicar ahorita, sacadas directamente desde la guía. Entonces, con eso, como ven en el primer cuadro de color verde, y como les decía yo antes, con el apoyo de uno de sus compañeros, ¿sí? De la 214 o de la 215, si fuera el caso,
que por ejemplo Joseph se pone de acuerdo con Sonia, por dar un ejemplo. Ahí, como dice el segundo cuadro, intercambian el rol. Es decir, primero, en el ejemplo que les estoy dando, Joseph le pregunta a Sonia, luego del saludo y toda la introducción por temas de formalidad, tell us about yourself, ¿sí? Cuéntanos algo de ti misma. Y Sonia en inglés responde esa pregunta. Luego la pregunta 2, what motivates you? ¿Qué te motiva? Entonces Sonia le cuenta a Joseph en ese ejemplo que les estoy dando, qué la motiva a ella, cuáles son sus hobbies, o sea, qué le gusta hacer en su tiempo libre, cuáles son sus planes a futuro si consigue, digamos, un trabajo imaginario, por llamarlo de alguna forma. Denme un segundo. Ah, bueno. ¿Hasta ahí me están escuchando bien? Sí, Sí, señor. señor. Vale, es que como sonó un pitico, no sabía si era que me estaba pidiendo permiso a alguien o que me sacó. Por eso les pregunto. Pero bueno, entonces, vamos, sigamos. En la pregunta 5, ¿cuáles son sus objetivos a futuro? ¿Sí? O sus objetivos en cuanto a la carrera. Ese career es carrera, pero no como lo que están ustedes estudiando de desarrollo multimedia y web, sino cuando ya tengan el cartón en sus manos y ya puedan ejecutar de manera profesional ese desarrollo multimedia y web. ¿Sí? Entonces, en esa pregunta 5, no solo los objetivos a futuro, a corto, mediano, largo plazo en la parte académica, sino futuros, ¿sí? Personales. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes me preguntaran a mí eso, en la parte académica sería hacer una especialización o una maestría. Para eso, pues necesita, como todo, plata. En objetivos a futuro, puede que más a corto plazo sería tener casa propia, ¿sí? Tener hijos, bueno, muchas cosas. Sí, de pronto viajar a otro país, ¿sí? Los que ustedes, entonces no solo en la parte académica, sino en el punto 5 también pueden ser en su vida personal. El sexto, what do you see as a major success in your life? ¿Cómo ven ustedes como su mayor éxito en su vida? ¿Sí? Entonces, para algunos, no, mi mayor éxito es estar en el SENA estudiando desarrollo multimedia de web o es tener X trabajo, ¿sí? Obtener varias cosas que hacen que ustedes se sientan de manera exitosa en su vida hoy. ¿Sí? En la séptima, what did you leave your last job? ¿Por qué dejaron su último trabajo? Sí, que es una respuesta muy común en entrevistas, no solo virtuales y simulacro como lo que ustedes van a hacer, sino en entrevistas reales. Si ustedes han tenido entrevistas, seguramente se las han hecho. Hay un consejo con respecto a esa pregunta, por más de que sea verdad, no hablar mal de ni el jefe, ni del sueldo, ni de los compañeros de trabajo. ¿Sí? Porque si a mí me preguntara, Germán, ¿por qué salió del colegio donde estaba antes de llegar a la cena? No, es que mis compañeros no sé qué, es que los chinos no se los aguantaba nadie, es que el sueldo, es que la rectora me... Puede que todo eso sea verdad, pero uno tiene que mirar hasta qué punto es sincero con el entrevistador. Porque si yo hablo mal de mi antiguo trabajo, de mis antiguos aprendices, en el caso mío, mis compañeros, el sueldo, eso al entrevistador le muestra que a lo mejor el día que yo deje ese trabajo al que estoy aplicando, voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Es decir, que si me preguntaran eso en el CN, yo hablara mal de mis antiguos trabajos, eso le muestra a la persona que me entrevista que el día de mañana que yo no esté en el SENA, haría lo mismo, hablar mal del SENA. Y no está bien visto. Entonces la idea es, no solo para esa pregunta 7, sino para todas, ser honesto, pero en un lenguaje educado y ser sincero hasta un punto. ¿Listo? Y la última pregunta, ¿cómo se ven ustedes en 5 años? Eso también seguramente se han tenido entrevistas, se las han hecho.
porque si uno no sabe cómo se ve en 5 años, profesional, laboral, académica, en todos los aspectos de la vida, complicado. ¿Sí? Entonces, esas son las 8 preguntas. Si ustedes lo hacen con alguno de sus compañeros de la ficha, entonces comienza como el ejemplo que les daba. Joseph le pregunta a Sonia y Sonia contesta las 8 preguntas. Después, y ahí, después cambia el rol. Sonia le pregunta a Joseph, Joseph contesta las 8 preguntas. Después de eso, pues ya tendrían la grabación y los dos tendrían que enviar por separado la grabación o el video, ¿sí? Dependiendo del recurso que utilicen de esa entrevista. ¿Sí? Porque no sé si les ha pasado con otras competencias que hacen trabajos en grupo, lo envía una sola persona y el resto no envía nada y al final de pronto los profes sin querer descalifican solo a la que lo envió. Entonces, para evitar eso, son 2 personas, lo envían entre los dos. Si lo hacen con un familiar o un amigo, pues obviamente únicamente ustedes. Y si alguno, como les decía antes, decía hacerlo conmigo, ustedes quedan el enlace, me lo envían y después de descargar la grabación, eso es lo que suben. ¿Listo? Entonces, por eso el aspecto 5 es realizar la grabación de esa entrevista. Puede ser a través de Skype, Zoom, Meet, como estamos ahorita, Teams, cualquier herramienta que ustedes conozcan, lo importante es que yo pueda ver la grabación de esa entrevista. Entonces, lo que ustedes van a enviar es en un Word o en un PDF, ¿sí? Los datos básicos del entrevistado. O sea, ustedes, que en ese caso, como han hecho con todas las evidencias, sería la portada, ¿sí? El nombre, número de la ficha, y abajo ponen quién los entrevistó. Si sea un compañero de ustedes, sea un familiar amigo, o la última opción, así sea yo. Y la URL donde yo pueda ver ese video. Esa entrevista de mínimo 3, máximo 5 minutos. ¿Sí? Entonces, ahí de 3 a 5 minutos, las 8 preguntas. Si hacen el intercambio de rol, probablemente duren 5 minutos uno, 5 minutos el otro. Si solo es un entrevistado y entrevistador y no hay cambio de rol, probablemente ahí sí de 3 a 5 minutos. ¿Sí? Entonces, eso es. Entonces, para enviarla, ¿sí? Como lo han hecho con las evidencias anteriores, ustedes pueden directamente del menú de evidencias, buscan y ahí les va a salir English Interview, el código alfanumérico de esta actividad de aprendizaje 3. Y aquí sale que esa evidencia está habilitada desde hoy, 22 de noviembre, hasta el 11 de diciembre. ¿Sí? O sea, tienen más tiempo para poder hacer y enviar esa evidencia, porque ya 3 días después, el 15 de diciembre, ese viernes, hasta ese viernes vamos todos los instructores y ahí se hace pues, el cierre como tal en el SENA hasta el otro año. Entonces la idea es que antes de ese 11 de diciembre ya ustedes hayan entregado la evidencia y esté evaluado para poder hacer mi proceso final sin ningún tropiezo. O lo segundo, por contenido del curso, ¿sí? Buscando en fase de planeación la actividad 3, ponen la guía y sale lo mismo, English Interview, y en la parte de abajo, ver evidencia, y ahí lo arroja a este mismo espacio, y ahí la envía. ¿Sí? Aquí están recomendaciones que son exactamente las mismas recomendaciones o sugerencias que les hice para la evidencia número 1 en la fase de análisis de inglés, que es leer cuidadosamente. ¿Sí? Antes de empezar a hacer la entrevista con la persona que ustedes le vayan a hacer, leer cuidadosamente,
para que lo que ustedes van a responder a cada una de las 8 preguntas que les mostré esté bien, ¿sí? Que no haya ningún error de signos de puntuación en la parte escrita que afecten lo que ustedes van a responder, y la parte ortográfica. Aquí estas dos herramientas que en su momento también les compartí, esta para corregir la parte escrita y esta para ir practicando poco a poco la pronunciación. Para poder realizar esa entrevista, puede que lo necesiten, o puede que no, pueden crear un guión, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que hacer, digamos, yo me reuniera con alguno de ustedes a hacer la entrevista. Entonces, ahí sería el guión como en una obra de teatro, ¿sí? Entonces comienza el entrevistador, que sería yo, con el ejemplo, ¿sí? Entonces, que digamos, yo voy a hacer el ejemplo con Elsa. Good morning, si lo estoy haciendo por la mañana. Good morning, Elsa. Welcome to, y ahí me invento una empresa de, ¿sí? De desarrollo multimedia web o una empresa que ya exista, ¿sí? Entonces yo le digo, welcome to, la empresa. I received your email application and this is the interview. ¿Sí? Recibí su carta de aplicación al trabajo y vamos a empezar la entrevista. Tell us something about yourself. Ahí está la primera pregunta y ahí Nilsson contestaría hasta la primera pregunta. Después de eso, la segunda, hasta llegar a la octava. Ok, thank you for your time. Y la frase que casi siempre le dicen a uno, no nos llame, nosotros lo llamamos. ¿Sí? Puede que alguno de ustedes termine la entrevista así, puede que no. Lo importante es que haya un inicio y un cierre de una entrevista para que sea lo más real posible. Entonces, todo eso lo plantean en el guión si lo necesitan. Si ya lo tienen en su cabeza, sin necesidad de escribirlo, mucho mejor. Y como les mostré antes, ahí están las fechas, tanto de inicio, hoy 22 de noviembre, como el 11, perdón, de diciembre, antes de que se acabe ese día para poder entregar esa evidencia. Eso es todo, entonces es el espacio para que ustedes manifiesten sus dudas e inquietudes con respecto a lo que les expliqué el día de hoy. Entonces, por favor, para hacerlo de manera ordenada y respetuosa, van a levantar la mano y ahorita ya les doy la palabra para escucharlo. Si alguno no tiene micrófono, pues lo hace a través del chat. Entonces, como dice ahí esa frase idiomática en inglés, I'm all ears, soy todo oídos. Eso es la explicación de la evidencia de English Interview. ¿Tienen alguna duda, inquietud o todo claro? Vale, Julián. Gracias. Listo, Sonia. Vale, Joseph. Sin embargo, como les mostré al principio, si alguno tiene ya, necesita algo más personalizado, recuerden ¿qué? El chat de atención. Yo estaré mañana en el enlace de Google Meet de 10 a 12. Entonces voy a leer la pregunta de Nilsson. Entonces, bueno, ahí digamos que la hoja sería como el material de apoyo, ¿sí? Para el entrevistado o el entrevistador. Y la idea es que yo los vea a ustedes, que si tú me pones ahí la hoja,
No es lo mismo ver una hoja de papel con letras que verte a ti con la persona que te entrevista. O si alguno dice, no, profe, es que la verdad me da pena si el video solo lo vea usted poner la cara, no sé, podrían poner, se me ocurre a mí, dos personas, dos imágenes de dos personas ficticias y de fondo la voz de ustedes. Porque a fin de cuentas lo que yo les voy a calificar como en el video, la evidencia anterior, es lo que ustedes produzcan oralmente, independientemente de que la cara de ustedes la vea o no. No sé si fui claro con la respuesta a tu inquietud, Nils. Sí, doctor, entendí. Muchas gracias. Con mucho gusto. Con respecto a la inquietud tuya, Andrea, ahí no tienes que enviarme diapositivas con las respuestas que das a cada una de las preguntas, sino un video. Por eso puede ser así como estoy yo ahorita con ustedes seis en Teams. Entonces empieza el saludo, tal, el entrevistador, y empiezas tú, Andrea, a responder cada una de las preguntas, grabas eso y eso es lo que vas a enviar. Ya en dado caso que yo necesitara como soporte la parte escrita, ahí sí se las pediría. Pero eso lo pediría en caso de que no les entendiera nada. Listo. Entonces, eso es. Ya saben, para hacer ese video tienen varias opciones. Entre ustedes como compañeros de desarrollo multimedia web, con un familiar o amigo, no importa si esa persona habla o no inglés, porque a fin de cuentas la calificación es para ustedes. O como último ayuda sería que me avisen, obviamente con tiempo, y yo les colaboro. Para eso, ustedes crean el enlace después de que hayan hablado previamente conmigo para yo agendarme ese día y hacer esa entrevista que mínimo 3, máximo 5 minutos. Si se pasa un poquito más, bueno, pues no importa. Si dura menos de 3 minutos, así como algunos de ustedes o sus compañeros en la audiencia anterior, ahí sí tendrían que decir más cosas para que no se vea tan más corta de los 3 minutos solicitados. ¿Listo? Entonces, eso sería. Entonces, si ya los 6, que en este momento pues no recuerdo, ya están al día con la evidencia de inglés anterior que era en fase de análisis, muy bien. Si alguno no, para que se pongan las pilas y para que por favor le recuerden a sus demás compañeros la importancia de asistir a las sesiones en línea. Entonces, para ustedes y de ponerse al día con la evidencia de análisis y realizar esta evidencia de planeación antes de que se acabe este año para no tener que iniciar el otro año con planes de mejoramiento o un comité, digamos, como tal, de análisis y el que no lo tenga cumplido, pues cancelar la matrícula y ahí sí la cantidad de aprendices se reduciría más y pues creo que es lo que ninguno de los instructores quiere y ustedes tampoco. Si a ustedes no les cabe eso que les acabo de decir, mucho mejor. Por eso la invitación es a que les digan a sus compañeros que se pongan al día desde que se acabe el año. ¿Listo? Entonces, no siendo más, eso sería todo. Daríamos por cerrada esta sesión. Yo subo la grabación el día de mañana. Recuerden que mañana voy a estar ahí de 10 a 12 en el chat de atención. Si lo necesitan, ahí lo pueden encontrar dentro de la información mía como instructor. Entonces, que les vaya muy bien. Buena noche. Buen resto de semana. Quedo al tanto de sus dudas e inquietudes y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, instructor. Feliz noche. Igualmente que te vaya bien. Gracias. Con gusto, Jeffrey, que te vaya bien.